Bueno, el abuso sexual es todo acto que se comete en contra de la libertad sexual de una persona. Es decir, que se fuerza a una persona o se obliga a una persona a participar en una actividad sexual en la que no desea participar o en la que la persona no es capaz de consentir que esta situación ocurra. Entonces, vemos casos de que no necesariamente se fuerza a la persona a ser abusada, por así decirlo, sexualmente. El abuso sexual puede variar desde actividades como gestos, miradas, frases, insinuaciones de tipo sexual. Por ejemplo, en centros educativos viene un maestro y dice, si usted se acuesta conmigo, va a pasar la clase. Sí. En una entrevista de trabajo, si usted hace eso o esto conmigo, la contrato o le doy un ascenso. Por ejemplo, eso entra dentro del acoso sexual, que es parte del abuso sexual. También hay personas que quizá en su centro de trabajo reciben caricias o besos no deseados, no los están pidiendo, no desean ser saludada quizás por una persona que cuando da un saludo en la mejilla, ya no es en la mejilla, sino que ya casi en la boca. Sí. Que cuando da una palmadita en la mano, da la palmadita, pero rodea toda la espalda o hasta donde termina la espalda. Entonces, eso entra también dentro del abuso sexual. Y pues puede avanzar hasta el intento o forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, lo que conocemos como una violación. Puede también abarcar el tener contacto sexual con una persona porque está dormida, tener contacto sexual con una persona porque quizá está bajo los efectos de un medicamento que es demasiado fuerte, una persona que ha usado drogas o que ha sido drogada con el fin de abusar de ella sexualmente. También cabe el tener contacto sexual con personas porque tienen una discapacidad física o mental. Quizás esa persona no es capaz de discernir qué es lo que está ocurriendo. Quizás esa persona no es capaz de reaccionar, de defenderse y simplemente abusan de ella. Contrario a lo que se cree, el abuso sexual puede ocurrir incluso dentro del matrimonio. Correcto. Y de las relaciones de noviazgo. ¿Por qué? Porque hay novios o novias que obligan a su pareja a mantener relaciones sexuales porque si no te voy a dejar, sí. Porque si no, no me voy a casar con vos en el futuro. Hay personas que porque están casadas, ya sea con su esposo o con su esposa, creen que sexualmente pueden hacer lo que les da la gana. Le pertenece. Cuando les da la gana, sí, con esa persona, y no es así. Dentro del matrimonio debería de haber un consenso, un acuerdo de cuándo la pareja va a mantener relaciones sexuales. Pero hay gente que no lo ve de esa manera. Dice, es mi esposa, tiene que estar disponible para mí cuando yo quiera. Hay mujeres, por ejemplo, que quizás no es que fuerzan a su marido a tener relaciones sexuales, o quizás sí se dé. Pero hay mujeres que, por ejemplo, si no me llevas a tal lado, si no me das esta cantidad de dinero, si no me compras tal cosa, ni me vayas a tocar, ni pensés que me vas a tocar. El chantaje. Entonces, sí, entra el chantaje. Ya es un chantaje y entra también dentro de lo que es abuso sexual. También, por ejemplo, hay personas que están casadas que quizás han hecho el acuerdo de utilizar algún tipo de método anticonceptivo o de protección contra enfermedades de transmisión sexual, y hay veces que hay personas que obligan a su pareja a suspender el uso. Correcto, de ese tipo de medicamentos o dispositivos, y eso también pues es un abuso. ¿Por qué? Porque se supone que debe haber un acuerdo. Si quizás la mujer no se siente preparada para tener un hijo o no desea en ese momento tenerlo, entonces ya ahí hay un riesgo de que la señora, la muchacha, quede embarazada y quizás no está preparada o no desea en ese momento tener un bebé. Lamentablemente hay personas a quienes les toca descubrir en el instante que un familiar está siendo abusado. Hay personas que hasta que el niño, que hasta que el familiar habla, se percatan de lo que ha estado ocurriendo. Muchas veces casi que enfrente de sus ojos, y no se percatan, no se dan cuenta. Entonces, primeramente es tratar de
separar al niño del ambiente donde ha sido abusado. Si ha sido abusado en el lugar, sacar al niño o sacar a la persona de que ha sido la abusadora, ¿verdad? Porque no vamos a tener al niño ahí en el mismo ambiente para que esté a expensas que en cualquier momento pueda ocurrir un incidente de estos otra vez. Entonces, como padre, como madre, como familiar encargado, primeramente guarde la calma, porque yo sé que puede ser sumamente indignante, sí, sumamente frustrante, claro, para una persona descubrir o darse cuenta que su familiar ha sido abusado. Y la gente muchas veces reacciona de manera irracional, de manera impulsiva, y hace cosas que más bien agravan y agrandan la situación. Entonces, aparte al niño de ese ambiente, saque a la persona que ha sido la que ha abusado del niño o de la niña, y pues trate de indagar un poco, si le es posible, porque muchas veces la víctima no está abierta a hablar, muchas veces está amenazada, sí, muchas veces tiene miedo, sí, siente vergüenza, o piensa que no le van a creer. Ese es el otro caso, que hay personas que manifiestan lo que sienten, y esto se da más en los niños, y el adulto no le cree. Exacto. Y ese es uno de los motivos por los cuales muchas veces no se denuncia también en las autoridades correspondientes, porque la familia muchas veces se pone en favor. Muchas veces hay padres que han abusado del niño, padrastros, y la mamá no concibe, no quiere creer que la persona con la que ella vive ha abusado del niño. Entonces, primeramente debe creerle al niño. Cuando un niño tiene la confianza de decirle, esta persona me ha tocado, esta sí, persona me ha hecho esto y esto y esto, usted créale al niño, manifiéstele apoyo al niño, que el niño sienta o que la víctima sienta que la familia, que sus padres le apoyan, le comprenden. También es sumamente recomendable que acuda a las autoridades correspondientes, no se calle, porque la persona que ha abusado lo hizo con un familiar, puede hacerlo con cualquier cantidad de personas. Entonces, acuda a las autoridades correspondientes, ya sea una posta policial a interponer la denuncia. Ellos lo van a remitir al Ministerio Público, ya sea a la Fiscalía de la Mujer, ya sea a la Fiscalía de la Niñez, o de un solo, pues remítase al Ministerio Público, ¿verdad? Interponer la denuncia para que el proceso no sea tan engorroso, sí, tan largo, pero es importante que la denuncia se interponga. Una vez que la denuncia se interpone, las autoridades se encargan de hacer una investigación, de recopilar evidencia, ¿verdad? Se hace una evaluación física al niño o a la víctima, se hace una evaluación psicológica, psiquiátrica, de ser requerida, se hacen entrevistas, se recopila toda la información, tanto de la víctima como del abusador, ¿verdad? Y pues ellos se encargan de hacer el procedimiento correspondiente en cuanto a lo legal. Pero es importante que la familia crean la víctima, que el círculo social apoye a la víctima, porque muchas veces ellos se sienten estigmatizados, se sienten rechazados socialmente, ya como que su vida no tiene sentido porque esta persona les ha desgraciado, lo sienten así, ¿verdad? Ha desgraciado su vida. Entonces es importante que se acudan a las autoridades correspondientes y, de ser necesario, posteriormente acudir a algún tipo de ayuda psicológica, terapia, consejería, ayuda espiritual, que es sumamente importante para estos casos. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de abuso sexual. Muchas veces se cree que solo las niñas, que solo las muchachas, que solo las señoras, pero también los hombres son víctimas de abuso sexual. Aquí tengo algunas estadísticas que son del año 2017, que son las más recientes que yo pude encontrar. En Honduras se reportaron 2.280 casos. Se reportaron, ¿verdad? Sí. Que fueron los que acudieron, sí, a las autoridades, a las autoridades correspondientes. Lastimosamente, de estos casos solo se resolvieron 402 casos. Imagínate. Es decir, que de los casos denunciados, el 94% quedó en la impunidad. De estos casos, del 100%, las víctimas eran
del género femenino en un 86% de diferentes edades. El 12% eran hombres, entre niños, adolescentes y hombres adultos, y en un 2% de los casos no se especificó el género de la víctima. Y del 100% de las víctimas oscilan en las edades desde 5 días de nacido hasta los 94 años de edad. O sea que vemos que desde que nacen prácticamente hay personas que están siendo víctimas, hay personas que ya están en el ocaso de su vida y lastimosamente están siendo víctimas. Y en diferentes casos, ¿verdad? Muchos han sido víctimas de acoso, muchos han sido víctimas de incesto. Incesto es cuando una persona dentro de la familia abusa de un familiar. También muchos de ellos fueron víctimas de pornografía infantil. Muchos fueron en casos de violación y otros fueron obligados a prostituirse para obtener dinero por parte de sus familiares u otra persona externa a su familia. Sí. Mire, en el caso de violación es cuando una persona es forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Esa persona es golpeada, muchas veces esa persona es drogada para esta otra persona aprovecharse, ¿verdad?, de su inconsciencia o de su debilidad física para mantener relaciones sexuales con, y existen casos con la persona. Existen casos de estos, como por ejemplo que haya consentimiento y que después uno de los dos diga que es mentira. Puede ser que sí. El asunto es que legalmente muchas veces un menor de edad no está en la capacidad de determinar si, aunque lo hacen, aunque mantienen relaciones sexuales legalmente, hay como una edad, ¿verdad? Si usted se fija, hay personas que se casan y se casan con un permiso firmado por sus papás. Entonces hay una edad estipulada, creo que son 18 años, para legalmente, dentro de lo que cabe, tener relaciones sexuales. Pero si una persona es menor de edad, aunque haya consentimiento, ya es delito. Quizá aunque haya consentimiento, ya hay un delito de por medio. Yo creo que ahí en ese caso no hay una madurez mental. Exacto. ¿Verdad? Lo que para un niño de 15, 16 años puede ser correcto en ese momento, cuando ya tenga 18, 19, en su madurez va a decir, lo que hice fue un error. O sea, algunas veces no es violación, pero sí es delito en este caso. Sí, es delito. Creo que hubiera sido bueno tener alguna persona en el ámbito legal que nos pudiera también apoyar en ese sentido, porque sí, el rango de las edades, yo tengo entendido que es de 18 años. Sí, que se considera. Ya es inferior, ya aunque haya consentimiento, ya es un delito y un familiar puede proceder con una denuncia, aunque el adolescente haya dicho que sí. Existen señales que, por ejemplo, una víctima infantil puede dar. Por ejemplo, un niño que quizá era muy sociable, muy alegre, empieza a mostrar señales de retraimiento. Aislamiento. El aislamiento. Sí, aislamiento. Empieza a manifestar temor, por ejemplo, hacia ciertas situaciones, hacia ciertos lugares, que usualmente es el lugar donde ocurre el abuso. O empieza a tener miedo hacia cierta persona cuando quizás en otro tiempo no manifestaba temor hacia esa persona. Empieza a tener el niño un bajo rendimiento escolar. Empieza quizás el niño a ser muy distraído. O empieza también a mostrar conductas sexuales inapropiadas para la edad que el niño tiene. Entonces, como un niño que quizás tiene 5 años, va a venir y va a acosar a otro niño, o va a intentar tocar las partes privadas, los órganos genitales de otra persona. Entonces ya ahí eso puede ser una alarma para el padre de familia. Ya eso puede ser una alarma para el profesor, por ejemplo, porque hay veces los niños como que tienden a escoger el lugar donde ocurre. Entonces, si el maestro ve que quizá el niño tiene acorralado a otro compañero o ha intentado tocar a alguna compañera o compañero, o detectan pues alguna de estas características que yo he mencionado anteriormente, ya es para prestar algún tipo de atención. Sí. También, entre otras, el niño siente temor,
siente culpa, siente vergüenza, Sí. sin explicación alguna, ¿verdad? Hay niños que cuando han sido abusados, en su inocencia, vienen y se empiezan a bañar, y a bañar, y a bañar, y a bañar, y a cambiarse su ropita, porque creen que eso los va a hacer sentir limpios, creen que eso va a quitar aquel sentimiento que ellos tienen como de suciedad, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de cosas hay que ponerle bastante ojo. Y pues no sé si me permiten ustedes dar algún tipo de sugerencias a los padres de familia que pueden comenzar a hacer desde pequeños con los niños para que el niño pueda estar alerta y Claro. tenga como ese cuidado de no llegar a ser O sea, víctima. al ver esos síntomas que usted nos dijo, ¿qué puede hacer un papá? ¿Qué es el paso a seguir por parte de los padres? Primeramente, hablar con el niño. Hablar con el niño, porque si el papá no sabe por qué el niño está manifestando estas conductas y quizá en su casa no se han dado este tipo de conductas, porque muchas veces el niño es abusado en la escuela. Sí. Quizás el niño en su casa está seguro, quizás el niño en la iglesia está seguro, pero muchas veces es en la escuela, en la casa de algún vecino que quizás frecuenta jugar. Entonces, primeramente es tratar de establecer un ambiente de confianza con el niño. Porque muchas veces hay papás que cuando el niño hace algo, lo primero es regañar. Entonces, como un niño que sabe que porque quebró un vaso, que porque se quedó en una calificación de la escuela, ya sabe la regañada que le van a dar. ¿Usted cree que un niño va a ser capaz de venir y decir, fíjese papá, que esta persona me tocó? O esta persona, no sé, me penetró O me está diciendo en mis cosas. órganos genitales, o me está diciendo que si yo toco sus partes íntimas, me va a dar un regalo. O me está amenazando que si yo digo esto, va a matar a mi mamá o a mi papá Sí, o a mí. esos son lo más usual. Entonces lo primero es entablar ese ambiente de confianza con el niño. Pero ¿cómo hacerlo? Porque normalmente los niños están presionados. Sí. El victimario lo amenazó, le dijo de todo, que si contaba iba a ocurrir tal cosa. Los niños no lo van a contar, o un joven no lo va a contar, o un adulto también no lo va a contar por la misma coerción. Por ejemplo, con el niño una técnica que usted puede hacer es imprimir un dibujo de un niño, de una persona. Entonces, si usted sospecha que el niño ha sido víctima de abuso, usted puede comenzar como un juego. Bueno, este es el cuerpo humano, estas son las manos, estos son los pies, explicarle al niño, estas son partes íntimas, nadie puede verlas, nadie puede tocarlas, ni usted puede andar tocando o viendo las partes íntimas de una persona. Y preguntarle, hijo o hija, ¿en algún momento a usted alguna persona ha intentado tocar estas áreas que yo le acabo de decir a usted que nadie puede tocarlas, que nadie puede verlas? Entonces, por ahí, esa puede ser una técnica mediante la cual se puede obtener información. Y también, pues, ir consultando qué persona fue, en qué lugar. Una vez que tengamos este tipo de información, también, una vez que tengamos este tipo de información, puede ser revisar al niño, ¿verdad? Si hay algún tipo de señas de forcejeo, moretes, revisar, pues el niño, usted como padre, usted como madre puede, ¿verdad?, tener acceso a revisar las partes íntimas de su niño, llevarlo a un médico que también le hagan alguna evaluación física para determinar en el dictamen médico si hay señales de algún tipo de abuso e inmediatamente acudir, hermano, a ya sea posta policial, Ministerio Público, a interponer la denuncia. Mire, hay situaciones que siempre uno va a tener que vivir con ellas, pero uno puede aprender a vivir con ellas y a translaborar esa situación que uno vivió. ¿A qué me refiero con translaborar? A integrar ese suceso en nuestra vida, como le decía, sí, eso fue algo que ocurrió, pero eso no tiene que ser algo que me defina. No tiene que ser algo que impida mi desarrollo normal como persona. Entonces, independientemente que ese abuso haya sido en etapas tempranas de la vida, si siempre hay algo que nos causa así como malestar, es importante buscar ayuda. ¿Por qué? Porque a través de la ayuda profesional se van a aprender a identificar sentimientos, pensamientos que me dejó ese daño que me hicieron.
como le digo, muchas veces hay gente que lo tiene guardado, nunca habló con nadie, Sí. se lo tragó por, ¿qué? 30, Años. 20 años, pero en algún momento, algún pequeño detonante va a provocar una gran crisis que va a ser provocada por eso que pasó hace tantos años. Entonces sería ideal que una persona busque ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda espiritual, también sanidad interior. ¿Se siente es culpable muy la importante. persona? Sí se siente ¿Qué culpable. podía hacer con la culpabilidad? Se siente culpable porque cree que ella provocó la situación. Muchas veces dicen, quizás por mi forma de vestir, Ujú. que esta persona me atacó. Quizás porque yo era una persona muy cordial, muy alegre. Exacto, sí. Esta persona me atacó. Pero hay que ayudarle a la persona a trabajar esos sentimientos de culpa. Que esa persona comprenda que un incidente de este tipo no es su culpa. Es todo un proceso, es todo un proceso profesional que se tiene que hacer. Un plan terapéutico que muchas veces es largo, que muchas veces es de años. Pero que puede ayudar a la persona a integrar ese suceso en su vida y esa persona puede salir adelante. Por sentirse culpable, no. Por sentirse culpable puede ser que la persona adopte actitudes como, ¿quién me va a querer? ¿Quién se va a fijar en mí si a mí me abusaron? De baja autoestima. Entonces viene esa persona y se cierra a tener relaciones por la culpa que tiene. Por ejemplo, hay personas que por la culpa que tienen, el momento que son madres, empiezan a ser sobreprotectores con sus hijos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me hicieron, que a mi hija le pase lo que a mí me hicieron. Entonces empiezan a proteger de una manera exagerada, de una manera que el niño ya no puede ni respirar, ¿verdad? Que el niño no puede ni hacer amigos porque la mamá está ahí siempre encima. Sí. Pero es ese temor, es esa culpa de que quizás yo no pude cuidarme, quizás yo no pude defenderme, pero yo a mi hijo sí lo voy a defender. O a mis niños, en caso que quizás sea una maestra, sí, ¿verdad? A mis niños yo los voy a defender y los voy a cuidar. Entonces, la culpa es algo más personal, no es algo que lleve a la persona a cometer en realidad un abuso. A ser abuso, violador o violadora. A ser violador, no, en realidad la culpa ya es algo que la persona tiene que trabajar, pero no puede, no es capaz de llevarlo a cometer ¿Se un cohíbe? Abuso. Sí, se cohíben, son personas que les cuesta hablar, relacionarse, o sacarles una palabra a muchas veces a estas personas es difícil, sumamente difícil. No son capaces de quizás muchas veces hablar en grupo porque les da pena, porque se sienten señalados. Quizás el grupo de personas ni cuenta se dan que esas personas fueron abusadas, pero ellos se sienten observados, ellos se sienten juzgados. Ellos se imaginan que la gente dice, uy, ahí está la que le hicieron esto, sí, la que le hicieron aquello. Ellos en su mente, lastimosamente, creen que todo el mundo sabe o que la gente sabe y se sienten rechazados. Entonces, por eso optan por aislarse, porque no quieren ni que la gente los vea muchas veces. No, muchas veces no, porque ahí hay un factor personal que es el perdón. Y muchas veces yo he escuchado un testimonio de una persona que decía, ese hombre se murió y pasaron 5 años de la muerte de ese hombre. En el momento yo me alegré, dice la persona. En el momento yo me sentí tan feliz de que esa persona ya no le iba a hacer nada a ninguna otra muchacha, a ninguna otra niña. Pero pasaron 5 años de la muerte de esta persona y esa muchacha lo seguía recordando. Esa muchacha seguía rechazando en su interior a esa persona, seguía odiándolo. Y fue hasta cuando ella recibió ayuda espiritual y ayuda psicológica que ella pudo liberarse de la imagen de esta persona haciéndole daño. No es fácil entonces no, es poderse liberar. Es un trabajo difícil, es todo un proceso el que la persona debe pasar. Hay personas que tienen la capacidad, lo veo difícil, pero hay personas que tienen como la capacidad de superarlo, quizás sin necesidad de ayuda profesional, porque quizás su familia les apoya, su familia les comprende, interiormente tienen recursos y fortalezas que le permiten superar
este suceso en su vida, pero hay otras que no, hay otras que pueden pasar años y años de terapia, de ayuda profesional y logran hacerlo, pero con un arduo trabajo. Y lamentablemente hay otras personas que, a pesar de que reciben la ayuda correcta, de que en su iglesia se les apoya, de que su familia les apoya, muchas veces no logran. Pues ahí tiene que ser todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? El que trabaje con esta persona, porque pues hay que trabajar con el abuso, lo que pasó emocionalmente con la persona, hay que trabajar médicamente con la persona para administrarle los medicamentos correspondientes para que quizá esta enfermedad no evolucione y la persona pueda durar con su vida más tiempo. Pero también se debe educar a la persona ahora de qué manera se va a relacionar sexualmente, si tiene una pareja, de qué manera debe conducirse, por ejemplo, en el uso de jeringas, el uso de inyecciones, el uso de ciertos objetos, ¿verdad? Sí. Porque ya vemos que el VIH, el SIDA, pues hay varias formas en las que se puede transmitir. Es tratable, transmitir. La gente no se muere por VIH si se trata. Si se trata. Pero muchas veces hay gente que se tira al abandono, ¿verdad? Sí. Y a pesar de que se les brinda el apoyo, no recurren. Entonces se le debe educar a la persona que debe tener su tratamiento, que debe tener sus cuidados en el área sexual y en cualquier otra área que sea necesaria, brindarle la orientación. Desde que un niño es pequeño, es vital que el papá, que la mamá, le enseñe el nombre de las partes de su cuerpo. En general, tanto sus partes íntimas, sus manitos, su cabecita. Háblele el nombre de la parte del cuerpo como corresponde, ¿no? Que a veces se ponen a inventar nombres que nada que ver, ¿verdad? Sí. Entonces, menciónele, hijo, hija, tus partes íntimas, donde va el calzoncillo, donde va el bloomer, nadie las puede tocar, nadie las puede ver. Usted tampoco puede andar tocando, andar viendo las partes íntimas de otra persona. Enséñale a su niño a respetarse. Enséñale a su niño a respetarse, que si el niño aprende a cambiarse en un lugar privado, que el niño aprenda a cambiarse él solito lo antes posible para que ninguna otra persona tenga que estar teniendo acceso al cuerpo del niño. También procure que el niño no quede a solas, con personas con quien se siente incómodo. Muchas veces nosotros como adultos no nos sentimos cómodas con una persona y hasta evitamos, ¿verdad? Tratar con esa persona. ¿Por qué tendríamos que obligar a un niño que salude, que abrace, que se sienta en las piernas de alguien con quien él no se siente cómodo o en las piernas de alguien que no conoce? Entonces hay que tener cuidado en esas áreas. También hágale saber a su hijo que si alguien quiere tocar sus partes privadas o le dice, mira, si vos haces esto conmigo, te voy a dar un regalo, te voy a dar dinero, dígale que no, que él aprenda a decir no a este tipo de propuestas. Explíquele a su hijo que también hay personas adultas que quieren quizás hacer daño, que no todas las personas adultas son buenas, que hay personas que tienen problemas, que hay personas que tienen dificultades en su vida y que procuran hacerle daño al niño. Entonces, que el niño sepa identificar, que si alguien le dice, te voy a tomar una foto sin ropa, que el niño sepa que eso no es correcto. Que si alguien le dice, te voy a tocar tus partes íntimas, que el niño sepa que eso no es correcto, que nadie puede andarle tocando sus partes íntimas. Y que diga que no, que en cuanto le sea posible notifique a su papá, a su mamá, que alguien ha intentado hacer este tipo de actividad. Muchísimas gracias a la licenciada Alison Bonilla por habernos colaborado con este tema tan importante que sabemos que fue de mucha ayuda para toda nuestra audiencia.